Buenos días a todos, buenos días a todas. Bien, hoy vamos a ver una pequeña opción que tenemos en Photoshop que no la solemos utilizar mucho, pero que nos puede servir en un momento dado para darle algún toquecito y mejorar nuestra fotografía. ¿Vale? La opción de la que os voy a hablar hoy es del filtro licuar. ¿Vale? Lo tenemos aquí en filtro, licuar, o con la combinación de teclas mayúsculas control y X. Bien, ¿para qué se puede utilizar este filtro? Y sobre todo, ¿para qué se puede utilizar en fotografía de paisaje? Por ejemplo, en esta fotografía de cascada, si yo quisiera, pues a lo mejor esta montaña aquí hacer un pelín más grande o expandir un poco la cascada, pues utilizaría este filtro. Lo vamos a ver con distintas fotografías, ¿vale? Estas que tenemos aquí, y veremos pues los ejemplos de cada una de ellas. Normalmente en la fotografía del retrato se suele utilizar mucho pues para perfeccionar la silueta de la modelo o del modelo, ¿vale? Para, pues yo que sé, quitar barriga, quitar michelines, para hacer el cuerpo más estilizado, se suele utilizar esta opción, ¿vale? Bien, dicho esto, vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer va a ser duplicar la capa fondo y me voy a venir a filtro, licuar, y se nos abrirá esta ventana, ¿vale? Con esta icono de arriba veis que tenemos herramienta de formar hacia adelante, herramienta de construir, herramienta suavizar, ¿vale? Herramienta molinete a la derecha, desinflar, ¿vale? Son varias. Nosotros vamos a utilizar la primera, ¿vale? Y normalmente se utiliza con un pincel porque sea bastante grande y dando pequeños toques, ¿vale? Vamos a probar ahí. Veis como esta montaña la vamos agrandando. Hay que tener cuidado de no deformar la parte de abajo. Vamos a ensanchar un poco más la cascada, siempre haciéndolo, como digo, poquito a poco. Vale, aquí pues vamos a estirar un poco más el agua. Y si por ejemplo nos equivocamos, vamos a hacerlo de este lado. Si yo por ejemplo hago esto, veis que es muy exagerado, pues no pasa nada. Control Z y volvemos un paso atrás, ¿vale? Vamos a estirar por aquí un poco esto. Y ahí le damos pues un poco más de protagonismo a la cascada. Y como digo, pues montaña hasta aquí del fondo, pues también, ¿vale? Una vez que estemos contentos con el trabajo, damos OK, ¿vale? Y si vemos el antes y después, antes y después, fijaos cómo hemos cambiado la fotografía, ¿vale? Esto es bueno que a la hora de hacer la copia lo hagamos como objeto inteligente. De esta manera podemos volver atrás si vemos que algún paso no nos gusta. Pero como digo, veis la diferencia. Tenemos ahí una cascadita estrecha, incluso el agua aquí, poca agua, y veis cómo hemos perfeccionado esa zona, ¿vale? Vamos con la siguiente fotografía. Aquí pues que haríamos a lo mejor hacer un poco más grande la barca, o incluso esta boca de aquí hacerla más pequeña. Pues duplicamos la capa, vamos a convertirla en objeto inteligente, vale, y vamos a filtro y licuar. Se nos abre esto y por ejemplo pues veis ahí vamos a hacer
boca un poco más pequeña y la barca podemos ir estirándola un poco e incluso podríamos, ahí, el horizonte aquí veis, eso es lo que hay que mirar, que el horizonte se vea totalmente bien. Vale, aquí por ejemplo pues estiramos un poco el agua, se ven aquí unas ondas un poco más marcadas. Vale, vamos a quitar aquí la previsualización. Fijaos, vale, el antes y después. Ya digo, esto se puede utilizar de distintas maneras, incluso aquí, vale, como ya hemos convertido este objeto inteligente, si le damos ahí a licuar, volvemos y aquí pues vamos a hacer estas bocas de aquí un poco más grandes y aquí estiraríamos un poco el agua ahí para dejarla más o menos bien, ¿vale? Vamos aquí a previsualizar. Fijaos cómo hemos levantado pues esas piedras que teníamos ahí. Si vemos que las nubes nos ha quedado así un poco rara, pues las ajustamos de la forma que queramos, ¿vale? Damos OK y vemos el antes y después. Antes y después. Vamos a eliminar, bueno, esa no era esta primera. Vale, vamos aquí a las montañas, pues igual vamos a hacer un poco más altas estas montañas. Lo primero, duplicamos la capa, convertimos a objeto inteligente, que me parece que es este icono, ¿no? Por aquí había uno que era convertir a objeto inteligente. Seleccionar sujeto. Bueno, ahora no lo veo. Pero, como digo, había uno de objeto inteligente. Bueno, botón derecho y convertir a objeto inteligente. Ah, mira, es este icono, puede ser, sí. ¿Veis? Este icono de aquí es convertir a objeto inteligente. Vamos a filtro, licuar y vamos pues subiendo estas montañas ahí para darle más protagonismo. Aquí las nubes pues las vamos adaptando. Si hacemos el pincel un poco más pequeño podemos jugar ahí con las nubes. De aquí por ejemplo pues podemos estirar un poco, darle la forma que queramos. Y aquí pues igual podríamos hasta incluso crear un pico. Podríamos hacerlo aquí un poco más estrecho. Vale, aquí como digo las nubes pues bajarla un poco. Y fijaos el antes y después, antes y después, como hemos dado protagonismo a las nubes. Por aquí pues tendríamos la opción de inflar. Veis que ahí, conforme vamos apretando el ratón, vamos a darle control Z, vamos a hacerlo aquí que se verá claro. Si dejo apretado el ratón, veis cómo va inflando esto. Queda un efecto muy feo, pero si vamos dando pequeños toquecitos, pues igual, ¿vale? Y reconstruir, pues haríamos lo contrario, ¿vale? ¿Veis? Ahí ya lo haríamos más pequeño.
veis, lo volveríamos más o menos al original. Ya esto es cuestión de gustos, pero bueno, yo ahí os doy esa opción para que podáis trabajar pues con la opción esta de licuar, ¿vale? Como digo siempre, mientras más tiempo le dediquéis a la fotografía, pues mejor quedará. Vamos a ver el antes y después, fijaos cómo hemos cambiado la montaña del fondo. ¿Vale? En este caso, si por ejemplo no hay alguna zona que no nos gusta, esta zona de aquí por ejemplo, pues dentro de la capa fotocopia crearíamos una máscara en blanco y con un pincel en negro, opacidad y flujo al 100%, ¿vale? Pintaríamos, veis, y esa zona la respetaríamos, ¿vale? Ya la vemos, el antes y después, y hemos eliminado, ¿vale? Si yo esta máscara la oculto, fijaos cómo hemos eliminado esa deformación que nos hacía en las nubes, simplemente quitando la máscara. Vamos con otro ejemplo. Vale, pues aquí pasaríamos lo mismo, duplicamos la capa, la convertimos en objeto inteligente con este icono de aquí, vale, y ahora vendríamos a filtro, licuar, y ahí pues haríamos, si queremos por ejemplo, hacer un poco más ancha esta cascada, sacarle un pelín más de agua, vale, ahí, incluso aquí, vale, pues esto ya, como digo, va a gustos. Vale, es una manera muy fácil de trabajar. Vemos el antes y después, fijaos aquí. Incluso podríamos estirar aquí un poco. Vale. Siempre que se vea lo más real posible, porque si no puede quedar bastante mal. Vale, pero si vemos el antes y después, la verdad es que es muy útil. Vale, aquí lo vemos otra vez, el antes y después, como hemos expandido pues esa cascada. Vamos con esta foto, pues igual, duplicamos capa, la convertimos en objeto inteligente, filtro, licuar, un pincel un poco más grande y ahí vamos estirando un poco esta cascada. Ahí. Ahora por este lado. Vale, y vamos a previsualizar el antes y después, veis, le damos más protagonismo. Incluso aquí, pues, podríamos bajar ahí un poco más el tronco. Vale, esta piedra, pues, podríamos incluso llegar con un poco más de paciencia a eliminarla o sacarla del encuadre. Aquí veis, el tronco me queda muy ancho, pues lo tendríamos que estrechar un poco.
Pero fijaos como ya eliminamos esa piedra que teníamos ahí. Vamos a ver el antes y después, antes y después. ¿Vale? Si quisiéramos aquí expandir un poco más estas bocas, pues lo haríamos. Y una vez acabado, volvemos a ver el antes y después, antes y después. Vamos a la última foto. Aquí pues a lo mejor igual que en la anterior, vamos a ponerla 100% y vamos a hacerle aquí algún piquito a la montaña esa. Volvemos a duplicar la capa, la convertimos en objeto inteligente. Vamos a filtro, licuar. Vale, y aquí pues vamos a darle ese protagonismo. Ahí. Vamos a hacerlo un poco más pequeño. Y le damos pues más protagonismo a la montaña, ¿vale? Y por las nubes, no os preocupéis, vamos a previsualizar el antes y después, antes y después. Y como digo, por las nubes, no os preocupéis, creamos una máscara en blanco con un pincel en negro y vamos pintando toda esta ondulación que tenemos aquí. Y fijaos cómo la eliminamos. ¿Veis que ya no se nota tanto? Vale, ajustamos la imagen en pantalla y vemos el antes y después. Fijaos cómo cambiamos esa montaña del fondo. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Vídeo un poco cortito con 4 tips, ¿vale? Que espero que os haya sido de utilidad. Nos vemos en el siguiente. Un saludo a todos. Un saludo a todas.